aquí en Facebook Live y también en YouTube. Un saludo muy especial, espero que estén ustedes todos muy bien y que en este viernes, víspera de este descanso de semana, gocen de todas las bondades que el Señor les entrega y nos entrega a cada uno. Hoy vamos a decir, honremos a Jesús haciendo eco a su palabra santa. Para muchos, hablar de la palabra del Señor a veces es como harto, es como aburridor, como, ah, podríamos mejor ver un partido de fútbol, tal vez oír música, posiblemente discutir un poco de política, pero de la palabra del Señor no, mejor no. ¿Qué hiciéramos nosotros si el Señor en ese mismo plan tuviera esa reacción? No, hoy me desperté muy cansado. Hoy no le voy a dar de comer a 7.000 millones de personas. Hoy no voy a permitir que se levanten muchos. Hoy voy a castigarlos con tal y tal cosa. Y así. ¿Qué tal que pensáramos así, que el Señor es el que obra en esa forma? A veces no tenemos 10 minutos para dejarle al Señor en un día. Y Él nos dedica 24 horas para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, es cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. También nos habla Pedro, nos habla Jesús, que estaba a un ruego de Pedro para que sanara a su suegra. Vino Jesús a casa de Pedro y dijo a la suegra de este, postrada en cama y con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lucas nos dice los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Marcos y en Lucas, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo,
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué demonios tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por el despelladero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta narración la encontramos en Mateo 8 y nos permite que podamos sentir como el resultado de una impresión que nos hace ver y realizar el reflejo de lo que hay en nuestro interior cuando algo o alguien nos deja conocer lo que tiene para nosotros, la manera como reaccionamos ante esa acción. Y por eso es que decimos tener sentimientos, porque son las reacciones que desencadenamos cuando alguien nos deja ver lo que tiene para cada uno de los seres que le rodean. De Dios recibimos cada instante y cada momento, y de Él es el derecho para que en nuestro corazón haya el deseo para correr hacia su palabra y obedecerla, porque Él nos lo deja sentir y en su acción nos entrega lo que tiene para cada una de las criaturas que Él creó, y así sintió Él cuando curó a un leproso que le pidió ser limpio. E igual, cuando un centurión lleno de fe le dijo que su hijo estaba grave y paralítico, y le contestó el Señor que iría y le sanaría. Escuchando su veracidad y fe, dijo Jesús que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y confirmando sus palabras, le dijo que fuera, porque su hijo había sido sanado. Jesús tocó a la suegra de Pedro, y su fiebre desapareció. Y también muchos endemoniados vinieron y fueron sanados para que se cumpliese lo dicho por Isaías, cuando declaró que Jesús tomaría nuestras enfermedades y llevaría nuestras dolencias. La bondad de nuestro Señor se extiende en cada paso y en cada dirección, y en su obra de sanación y salvación no descansa. Lo prueba el Evangelio cuando nos deja saber que Jesús fue al otro lado del lago, y allí sanó. Y un escriba le dijo que lo seguiría a todas partes, e igual uno de los discípulos que le pidió que le permitiese enterrar a su padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La calidad de la expresión que el Señor narra en su palabra nos deja siempre contemplando y meditando sobre las grandes verdades que Él encierra en cada uno de los vocablos que pronuncia. Por eso, saliendo de donde estaba Jesús, entró en el barco y sus discípulos le seguían. Estaban durmiendo y Él se levantó cuando ellos fueron despertados por la gran tempestad que los aterrorizó. Jesús al Señor le decían, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose calmó los vientos y fue hecha gran bonanza. Y los discípulos se preguntaban, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Jesús vino a la otra orilla y allí estaba en el país de los Gadarenos, y los endemoniados les abrieron al paso. Y viendo que allí había un hato de muchos puercos, le pidieron que los echara. Jesús asintió, y así fueron puercos y demonios precipitados por un despelladero al mar. Y todos murieron. Y los que le cuidaban
salieron a dar voces y noticias. Y por eso en ese pueblo le pedían que saliera de sus límites. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, que tenemos todo a nuestro favor y damos pasos en falso para precipitarnos a ese despeñadero al cual nos conducen nuestros pecados. En ellos queremos permanecer porque nos sentimos felices, sentimos que estamos haciendo nuestra voluntad y nos encanta enlodarnos y arrastrarnos en el lodazal del estiércol que emanan todas las porquerías que nosotros cometemos. Esto es lo que el Señor nos enseña. Entendamos que cuando a veces los vocablos suenan fuertes, son cuando llevan fuerza, cuando llevan realmente algo que nos permite no solamente contristarnos a nosotros desde el punto de vista de arrepentirnos de todo lo que hemos cometido, sino que nos llevan también a que entremos en ese diálogo con el Dios eterno, con Jesús Nazareno, con quien nos perdonó y quien dando su sangre nos liberó para que pudiésemos tener la promesa de salvación. Esto es lo que debemos sentir. Nuestro pecado nos arroja en todo lo que es la profundidad de la inmundicia que, que el género humano ha derramado por siglos y siglos. Sin embargo, tenemos a un Dios fiel que todavía está pendiente y presente en cada momento de nuestras vidas, que satisface todo lo que necesitamos y que nos lleva a que reconozcamos que en Él es donde está la soberanía de su voluntad para que la cumplamos. Danos, Señor, la fortaleza para luchar y encontrar tu camino santo. Debe ser el ruego que a Él hagamos en esta parte. Tratemos de contemplar en este fin de semana esa posibilidad de poder darle unos minutos al Señor para escuchar cuál es su llamado, para que en Él nos enternezcamos, para que bajo su palabra, cuando entremos en contacto con su Sagrada Biblia, podamos empezar a tener ese regocijo que significa estar en contacto y en diálogo con nuestro Creador, y a la vez que podamos sentir la satisfacción de saber que Jesús está a nuestro lado y que Él como Salvador y como único camino de salvación está junto a mí para tomarme de la mano y para llevarme por ese sendero de gloria que me conduzca a la presencia del Todopoderoso. El Espíritu de Dios está en nuestro cuerpo. Tenemos que hacer que ese Espíritu vibre en nuestro interior cuando entremos a dialogar y a mantener una conversación permanente con el Señor. Este, que es un fin de semana especial, debemos hacerlo para que empecemos esta nueva vida que el Señor nos ofrece. Recuerda que estamos en YouTube y estamos también en Facebook. Allí pueden ver nuestros programas, pueden estar en contacto con la palabra del Señor. Y cada programa de cada día estará allí para que tú, si quieres oírlo nuevamente, tengas la oportunidad de poder compartirlo, poder dialogar con el Señor a través de ello. Vamos a estar ahora en la segunda parte hablando sobre algo que significa el arrepentimiento. ¿Qué nos dice la palabra y cómo podemos fructificar alrededor de esa palabra? En unos segundos estamos de regreso. Muy bien, amigos, vamos a hablar de cómo en el Antiguo Testamento el libro de Jueces nos permite encontrar
el registro de los israelitas peleando contra los amonitas. El verso 6 describe la condición espiritual de Israel en aquel tiempo. Y leemos textualmente, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los hijos de Jehová, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Como han hecho muchas veces en el pasado, los hijos de Israel abandonaron al Señor. Lo hicieron, siguieron a los dioses de las naciones de alrededor. Este comportamiento no fue indiferente para el Señor. Por eso los versos 7 al 9 nos permiten conocer cuál fue la reacción de Dios. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. El fruto del comportamiento de los hijos de Israel fue un profundo desastre. Al final los pueblos cuyos dioses habían acogido servir se convirtieron en sus opresores. Afortunadamente, en su desastre se volvieron al Señor y por eso en Jueces 10 leemos, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Los Baales fueron los dioses que las diferentes tribus que estuvieron atacando a Israel llevaron para que los israelitas también estuviesen haciendo presentes a estos falsos dioses. Como el hijo pródigo del Evangelio de Lucas tomó la decisión de regresar a casa confesando su pecado, cuando la tierra rica fue golpeada por el hambre, así también los israelitas durante este profundo desastre se volvieron al Señor y confesaron su pecado. Nos dice Jueces 10, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Israel fue el pueblo escogido de Dios. Él los había salvado muchas veces, una y otra vez, y siempre caían, solo para verlos traicionar una vez más. Sin embargo, ¿acaso no los perdonaría de nuevo? En la deidad del Padre Eterno, en la deidad de su generosidad, ¿acaso no habría acabado su perdón y le rechazaría para siempre? Entremos a mirar cuál sería la condición de hoy en día en la humanidad presente si el Señor no estuviese viviendo con nosotros y mirándonos para ver en qué forma corregimos lo mucho en que hemos errado y como nuestros antepasados, lo mucho que lo hemos traicionado y lo mucho que nos hemos dedicado a tener otros dioses diferente a lo que es el único Dios eterno. Jueces 10:15 nos dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. La primera vez que Israel fue al Señor, los dioses ajenos aún estaban entre ellos. Confesaron que habían pecado, sin embargo,
se habrían de verdad arrepentido verdaderamente cuando aún tenían sus dioses ajenos. La confesión del pecado no es necesariamente arrepentimiento del pecado. El genuino arrepentimiento tiene que ver con el corazón que está acompañado con un cambio del mismo. Los israelitas confesaron que habían pecado, pero los dioses ajenos todavía estaban ahí. Por eso que Dios los mandó a sus ídolos cuando les dijo, vayan y clamen a los dioses que han escogido. Esos dioses seguían allí. Solamente en el verso 16 fue que Israel muestra que los quitó y nos dan testimonio y comenzó a servir de nuevo al Señor. Después de eso, el Señor dijo, fue la reacción del Padre Eterno. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios sufre con nosotros. Cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros estamos permanentemente en contra de Él, Él sufre porque Él nos ama. Y ese amor no lo puede cambiar Él porque sí. Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto, por lo tanto no podemos en ningún momento esperar que Él nos deje de amar. Tan pronto como Israel se arrepintió verdaderamente, y eso no era obvio por sus respectivas acciones, ahí estaba Dios para librarlos una vez más. Tan pronto como se arrepintieron, el Señor se angustió a causa de esa aflicción. Por eso en el libro de Jueces se describen cómo los libró del pueblo de Amón. No lo hizo porque eran justos o porque estaba seguro de que se iban a volver a Él de nuevo. Dios conoce todo, todo lo que va a pasar. De hecho, el capítulo 13, vamos a conocerlo, que ellos volvieron nuevamente a apartarse de Él una vez más. Lo hizo porque los amaba. Y una vez más había vuelto a ellos, tal como siempre el Señor ha vuelto, independientemente de lo que habían hecho y de lo que harían en el futuro. Nos manda el Señor para que dialoguemos un poco sobre lo que fue Acab. Los libros históricos del Antiguo Testamento son libros que nos traen la historia de lo que fue la antigüedad. Son como pequeñas biografías que demuestran cómo el Señor obró con varias personas, hacia varias personas que fueron buenos y malos. Primera de Reyes encontramos entre otros la historia de un rey que fue muy malvado, el rey Acab. Lo leemos en Primera de Reyes. Él nos dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dice la palabra, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab es descrito como un rey malvado. Nadie fue lleno de tanta maldad como él. Elías, el profeta, lo confrontó en Primera de Reyes y le dijo Acab a Elías, ¿te has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel.
y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Este fue el veredicto que el Señor realizó en contra de Acab. Él y su familia no tuvieron un buen final. Aún así, no pensemos que eso es agradable al Señor. Quiero yo la muerte del impío, nos recuerda Ezequiel. No vivirá sin apartar de sus caminos. A Dios no le agrada juzgar al impío, sino verlo arrepentirse. Quien se arrepienta es aceptable ante el Señor. Sin embargo, ¿acaso eso estaría a disposición en un momento como el de Acab, que desarrolló tanta maldad? Por eso cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Vemos que el juicio de Dios estaba sobre la casa de Acab. Sin embargo, su arrepentimiento y el hecho de que se humilló ante el Señor fueron suficientes para posponer el juicio por la gran maldad de él y su familia. Desafortunadamente, después él y su familia continuaron en maldad, y la decisión del Señor que Elías anunció sin duda se llevó a cabo en los días de Joram, el hijo de Acab. Vamos a ver la segunda parte de este estupendo libro y recordatorio de lo que es la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Eso será el próximo lunes. Regresamos en unos segundos para que oremos por la paz del mundo y por cada una de nuestras necesidades. Señor Santo, Padre eterno y misericordioso, muchas gracias te damos, Señor, por estos momentos que nos permites llegar a ti para pedirte que muestres tu misericordia a todos los que te necesitan. Señor, te pedimos para que en todo momento abran nuestros ojos a tu verdad y nos permita, Señor, identificar cada una de tus enseñanzas para que obremos tal y como tú nos lo has ilustrado. Permítenos que podamos llegar a Jesús y que en Él encontremos el consuelo de tantas necesidades. Ponemos a tu disposición, Señor, para que tú realices con el mundo de acuerdo a tu voluntad y para que tu nombre sea proclamado y alabado en todo el universo. En el nombre de Cristo oramos. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes. Esperamos que hayan tenido una linda semana. Confiamos que nuestra oración, que es para todos, sea para tu familia también. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En él hallarás sabiduría, perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tus semejantes y hermanos en Cristo Jesús. Preguntas, comentarios, camino de vida con gb@gmail.com y o el teléfono 225-725-3646. Esperamos que haya mucha paz, felicidad, confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Muy buenas tardes, buen fin de semana para todos y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes con el siguiente estudio del arrepentimiento. Dios los bendiga. Muchas gracias.